Vamos a conversar a esta hora con el doctor Daniel Neira. Él es infectólogo, integrante del Comité de Investigación del Colegio Médico. Vamos a hablar de las variantes, sobre todo de la variante Delta, ¿no?, que se está reconociendo en Arequipa y se está anunciando también en Arequipa los cercos epidemiológicos. Doctor Neira, ¿cómo está usted? Buen día. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Mabel. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Arequipa se está convirtiendo en este momento, de acuerdo a los casos, el número de casos, el número de muertes, Arequipa y el sur en general, ¿no?, en el epicentro de la pandemia en el Perú. Y se están detectando precisamente estos casos con la variante Delta o la variante de la India. El cerco epidemiológico es una buena salida, pero ¿cómo es que se debe acompañar este cerco epidemiológico y si se va a poder contener allí el número de contagios con esta estrategia? Realmente una pregunta inteligente. Te agradezco por esto, porque hemos recibido muchísima información el día de ayer. En primer lugar, que esa aparente inercia y esa imposibilidad de defender los casos en Arequipa como foco principal. Tacna, Moquegua, parte de Ayacucho y Puno, que también tienen una situación, vamos a decir, estacionaria con tendencia a un incremento leve de las siguientes semanas, contrasta con la situación que se observa en el resto del país, en donde casi un descenso bastante marcado. Vamos a llegar a falta un 25% para llegar a los niveles que teníamos entre la primera y la segunda ola del año pasado. Sin embargo, yo creo que la experiencia es bastante importante, ¿verdad? El año pasado nosotros, como colegio médico, tuvimos una posición muy clara en relación a los términos y las estrategias, pero las actividades relacionadas con las restricciones o confinamientos, algo que se está comentando ahora y que se llama cerco epidemiológico. Nuestro decano ha hablado sobre el escudo epidemiológico sobre Lima, y creemos que solamente se ha hecho una acotación el día de ayer, que supongo que es una información inicial, relacionada con restricción de movilidad de personas. El transporte, se ha mencionado el transporte aéreo, específicamente sobre Arequipa, pero se requiere mucho más que eso, ¿verdad? Es decir, doctor Neira, sí, no solamente son cuarentenas focalizadas, no solamente son restricciones en el transporte público, se necesita de una estrategia integral. Exactamente, y es lo que se ha estado mencionando en una forma bastante rápida, pero sin determinar una estrategia precisa para la región. Evidentemente la región conoce su estrategia, conoce su realidad, y no es una situación que pase desapercibida. El hecho que de la cantidad de provincias que pueda tener Arequipa, aproximadamente 6 de ellas, de las 7 que tiene, estén en una situación de alto riesgo, ¿verdad? Y muy alto riesgo con una mortalidad que la estamos observando. Contagios es otro tema distinto. Tienen una positividad de pruebas, y estaba revisando precisamente la información de la data regional, la positividad de pruebas moleculares más pruebas antígenas, no sé qué hacen pruebas serológicas, no sé qué hacen en la región todavía, pero tienen una positividad de 12%. El estándar mínimo internacional es 10%, y el ideal por OMS es que esa positividad debe ser menor al 5%. Doctor Neira, lo que usted nos está diciendo en este momento es realmente preocupante, porque la situación en la que se encuentra Arequipa, de alerta, presentando esta cantidad de contagios y de muerte, no es de ayer. Ya hace un par de semanas, si no más, esto se está advirtiendo, y hasta el momento no hay una estrategia, como usted está diciendo, para combatir esta pandemia en esta región. Bueno, nosotros en el Colegio Médico, en el Comité Ejecutivo Nacional, analizamos la situación. No la comentamos, como hemos escuchado ayer, los comentarios, la analizamos. Hace 6 semanas, Arequipa, desde el 2 de mayo, que registró 182 fallecimientos semanales, en este momento, hasta la semana anterior, tiene 344. Ha ido ascendiendo desde 182 a tener 344 fallecimientos semanales, y se proyecta esta semana 380. Entonces, si esta situación la tenemos hace 2 meses atrás aproximadamente, pues debimos habernos dado cuenta no solo en el nivel regional, sino también en el nivel nacional, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Realmente, sí, saludamos, eso es importante,
saludamos que el Ministerio de Salud, el sector salud y la región, recuerden ustedes el debate presidencial, ¿verdad? Sí. El decano del Consejo Regional de Arequipa se opuso a que se hiciera este tipo de actividades. El Colegio Médico también indicó que deberíamos tener mucho cuidado con Arequipa y estamos viendo los resultados. El problema de las variantes, en este caso específicamente, nuestro ministro nos ha informado acertadamente, felizmente, que tenemos circulando mayoritariamente la variante lambda, que es la C37 llamada variante andina. Sin embargo, sobre ello, lo que aumenta el riesgo y que no está considerada en ningún esquema de los que el Ejecutivo, el Gobierno tiene, es la presencia o circulación de variantes distintas, ¿verdad? Sí. Que no nos permite en este momento negar absolutamente que estemos frente a un preludio de un traslapamiento, una sobreposición, por más que sean 2 casos que se hayan detectado. Bueno, ustedes saben que 2 gotas empiezan una lluvia, ¿verdad? Y en relación a esto, si tenemos variantes circulando, que son 3, creo que se ha mencionado así, hay variante brasileña, hay variante hindú, en este caso muy poca, y la variante andina, la C37, que para la Organización Mundial de la Salud hace 3 días acaba de cambiar de ser una variante de interés a ser una variante de preocupación, particularmente para 26 países en el mundo, particularmente para la subregión andina y América del Sur. ¿Por qué razón? Porque cualquiera de las variantes impactan en 3 niveles. Eso tiene que decirse. Doctor Neira. Reducen la eficacia de las medidas sociales de prevención, reducen la eficacia de las vacunas hasta cierto grado, no totalmente, y reducen la efectividad de cualquier manejo clínico o terapéutico que queramos hacer con ellas, precisamente porque tienen características diferentes. Doctor Neira, si nos permite, tenemos que hacer una pausa y regresamos con usted para seguir conversando de lo que sucede en Arequipa, que realmente es alarmante. Volvemos. Doctor Daniel Neira, infectólogo, integrante del Comité de Investigación del Colegio Médico, y expresando su preocupación con datos importantes de lo que está sucediendo en Arequipa y sobre la estrategia que se estaría montando para evitar que esto se siga en aumento. Ahora, no parece haber una estrategia clara, pero yo le quería también preguntar, doctor, acerca de la infraestructura hospitalaria, porque lo que está sucediendo no solo es en la ciudad de Arequipa, sino en las diferentes provincias, y muchas de las personas que vienen en provincias se ven obligadas a ir a la ciudad de Arequipa. ¿Cómo es esta situación? Bueno, nosotros no tenemos información directa del Ministerio de Salud hacia el Colegio Médico, pero por la experiencia que tenemos, por haber trabajado en el sector y por estar en primera línea, particularmente quien les habla de casos de COVID en primera línea, entonces nosotros entendemos que los servicios de salud tienen que ser reforzados. Si están en las provincias, el primer nivel de atención en cuanto a captación de los casos, sea por lambda o sea por delta, cualquiera de los dos, tiene que tener una capacidad de respuesta adecuada, ¿verdad? Hemos escuchado sobre superávit de oxígeno. Me parece excelente, son buenas iniciativas del sector salud, del ministro, pero debemos observar cuál es la realidad en Arequipa. Está cumplimentado, o sea, está cubierta el número de casos que se prevé. Sabemos que una curva de fallecimientos no desciende de un día para otro, ¿verdad? Entonces vamos a tener una imagen especular o un decrecimiento por lo menos en las siguientes 3 a 4 semanas de esta mortalidad. Y entonces vamos a tener que reforzar con recursos humanos, como lo ha solicitado el Colegio Médico, ampliando horario de trabajo de los profesionales intensivistas. Y ese es otro punto, doctor Neira. Hay recursos humanos porque hay oxígeno, entonces se llevan más camas UCI, pero hay recursos humanos que finalmente son quienes van a operar estas camas UCI, quienes van a atender a los pacientes. No voy a emitir una opinión de este valor, que tendría que informarlo el sector correspondiente. La pregunta es totalmente objetiva. Sí. ¿Hay suficientes recursos humanos? Bueno, creemos que no, que para manejar un tipo de contingencia han tenido que desplazarse brigadas desde Lima hacia allá, y creemos que se debe reforzar. Se debe hacer una evaluación correcta de cuál es la demanda real en este momento en los diferentes niveles, ¿verdad? Y entonces poder dotar
de los recursos humanos que sean convenientes. Estamos hablando de todos los niveles de atención. Tenemos brigadas que están trabajando, creo que el señor viceministro de Servicios de Salud, que es el doctor Bernardo Hostos, es un excelente profesional, está observando precisamente esta necesidad y está reforzando los servicios. No hay que olvidar también que estamos más de un año de pandemia, hay fatiga pandémica en nuestros servicios de salud, en nuestros profesionales, en nuestras enfermeras, en nuestros técnicos en enfermería, en nuestros intensivistas. Hay que oxigenar, y no es solamente Arequipa. Sí. Es Tacna, están observando Tacna, estamos observando Puno, estamos observando Ayacucho. Mucho cuidado. Ahora, doctor Neira, lo que se ha dicho desde la autoridad es que no hay, digamos, tercera ola a la vista, ¿no? Que esto de la tercera ola es una exageración, pero el Colegio Médico dice lo contrario. ¿Usted por cuál opción se inclina? Yo voy por la opción de la verdad. En la primera ola hablábamos de meseta, que íbamos a llegar al pico y la meseta. En la segunda ola de igual manera, que no había problema, no había nada, era un rebrote, era una acentuación de los casos y el Colegio Médico detrás, alerta, segunda ola, hasta que reventó la segunda ola. Ahora el Colegio Médico cumple con su deber de alertar. Felizmente, yo creo en una forma acertada. Los comentarios sobre si ha habido negación sobre tercera ola o no, pero sí se ha reconocido que existe un riesgo y realmente lo existe. Riesgo de tercera ola potencial en la macrorregión sur del país y el resto del país, cosa que ha sido sustentada por nuestro decano en una forma muy clara. ¿Y usted qué piensa de los niveles de alerta que se han dado a conocer ayer? Y bueno, coloca a Lima en nivel de alerta alto, Lima Metropolitana y Callao. Perdonen al resto de regiones que, digamos, no lo mencione, pero, digamos, hay en el riesgo extremo. En el riesgo extremo tenemos menos provincias que hace buen tiempo y además es la primera vez que Lima llega a nivel alto, ¿no? Hay algo que a mí me cuesta entender particularmente, me van a perdonar, pero entiendo que así son las cosas, ¿no? Pero que tengamos casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, con todo respeto, 40% de aforo, en Lima Metropolitana y el Callao, me sacaste la idea de la cabeza. Perdona, pero tenemos hijos. Tú eres mamá, yo soy papá. Eso es algo que no voy a entender. Sí. Perdónenme los casinos, los tragamonedas, con todo respeto, ¿no? No estoy, digamos, diferenciando o menospreciando su trabajo y el rubro al que ustedes se dedican. Estoy hablando por los colegios. ¿Usted qué opina al respecto, doctor, como infectólogo? ¿Se debería sincerar esto de los colegios y decir realmente es posible, si tenemos casinos, si tenemos tragamonedas, si tenemos bancos, si tenemos templos, actividades de clubes y asociaciones deportivas en espacios cerrados, si tenemos todo esto, ¿podemos ya pensar en los colegios o todavía no? Bueno, para nosotros la situación es clara. Menores de 12 años y nuestros hijos no pueden ser expuestos a ningún tipo de riesgo, ni probabilidad de riesgo. Estamos observando que las naciones desarrolladas en el mundo, ¿qué están haciendo a estas alturas? Están ampliando los grupos etarios de vacunación precisamente a los menores de 12 años. ¿Por qué razón? Porque sabe la OMS y ya ha pasado un comunicado. Estados Unidos está haciéndolo en este momento. La variante Delta, que es la variante hindú, en Estados Unidos hasta hace algunos meses era 1%. En este momento es 10%. Y prevén que para otoño, septiembre, sea más del 40 al 50%. En Estados Unidos, con la cobertura de vacunación que tiene, y afectando los grupos etarios menores de 12 años. Por eso es que los países en el hemisferio norte, ante el cambio estacional, están corriendo prácticamente para vacunar a sus menores de 12 años. Y nosotros aquí en el Perú tenemos que pensar las cosas muy bien antes de aperturar colegios, ¿verdad? Para, entonces, traducir su respuesta en pocas palabras, mejor que se vacunen primero y de ahí se retoman las clases. Así es. Pero estamos hablando entonces de que regresarían a las clases en el 2023. ¿O 22? No, ves que 22, si se supone que se van a vacunar mayores de 18 años hasta diciembre, como es que se ha calculado. Pero puede cambiar, ¿no?
Ahora, digamos, no sé. estamos hablando de niños de hasta 12, ya hay vacunas como la de Moderna en Estados Unidos que pronto va a comenzar a vacunar a niños mayores de 5 años. Y Ay, entonces, no, ¿cómo ¿hasta el llegamos a 23? estos grupos etarios? Wow. ¿No? Imagínate, si es que tenemos que vacunar a todos los Perdón niños. la expresión, pero no sé, me salió el papá. O sea, ¿hasta el 23, de verdad? No lo sé, estoy preguntándole al doctor. A ver, doctor. Bueno, todo va a depender de la capacidad que el país tenga, que es importante. Apreciamos y resaltamos el gran esfuerzo que este gobierno ha estado haciendo por tratar de acopiar y obtener el mayor número de vacunas. Pero evidentemente la estrategia va a cambiar y la velocidad de aplicación de vacunas en una forma universal es la única salida que nosotros tenemos para tratar de Inmunidad de rebaño, ¿no? reactivar completamente la economía del Perú y caminar ya a una programación anual de refuerzos. Ojo que esta variante que estamos señalando, esta variante Delta, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros especial cuidado, ¿no?, con ellos en relación funcionalmente a que ha demostrado que tiene una capacidad de replicación viral muy alta. Por más que sean 2 casos, es transmisible en Inglaterra más de 60%, comparativamente con la alfa, que es la británica. Sabemos que las vacunas son efectivas, pero en ciertas ocasiones requerirá refuerzos, ¿verdad? No es similar comparar una vacuna con RNA mensajero, con un pedazo viral, que una vacuna virus muerto, como la que hemos estado recibiendo, pero que tiene cierto nivel de eficacia. Eso es correcto. Y hay 2 experiencias que son importantes para cerrar sobre este tema de la presencia de la variante hindú. Es que su propagación en el mundo, por ejemplo, Australia, que es un continente cerrado, tiene predilección por movimientos de personas en fronteras y no responde a medidas de aislamiento o cuarentenas extremas. Ojo, la variante Delta se puede confundir, a diferencia del anterior, que nos faltaba, teníamos anosmia, no podíamos oler, no podíamos gustar bien, teníamos diarrea. Esto es como una gripe más fuerte. Ya, importante, importante. Exacto, son características mínimas. Sin embargo, es importante señalar los esfuerzos que se están haciendo. Gracias. Muchas Le agradecemos doctor. mucho, doctor Daniel Neira, por esta entrevista, sus explicaciones y además decir con claridad o describir con claridad la agresividad de esta variante Delta, que hace precisamente, entre otras cosas, tener que guardar o seguir almacenando y acumulando mucha paciencia respecto a las restricciones que debemos seguir manteniendo. El agotamiento pandémico es inevitable, pero lamentablemente es eso o caer en las garras de este maldito virus. Y cuando hablamos de la vuelta al colegio de nuestros hijos, no es que queremos quitarnos de encima a los hijos, ¿no? Hay un asunto de salud mental gravísimo que está afectando a toda una generación. Y creo que no hay suficientes esfuerzos como para poder atender a esta población de niños y adolescentes. En el centro comercial uno va y puede encontrar una cantidad de niños. Creo que el colegio podría ser un espacio más controlado. Con espacios abiertos, Por es supuesto. decir, a ver, los padres, ¿no?, nos morimos por nuestros hijos. El asunto es que los vemos sentados, teniendo clases virtuales, y la verdad, los que son padres van a entenderlo, es frustrante. No necesariamente todos los niños han logrado conectar con esta educación virtual. Lo hacen, cumplen, pero nada se va a comparar al patio de un colegio. Son las 7:30. Regresamos.